Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy, gente? Hoy os traigo esta preciosa caja, este cajón de organización vertical de cartas Marvel Champions, porque seguramente muchos de vosotros estáis intentando ver si, bueno, pensando si vais a dar el paso o no a compraros una caja donde poder almacenar más cartas y a lo mejor estáis pensando, bueno, no sé si me compensa, si no, si me compensan más estas, si me compensan más a lo mejor las cajas estas de Game Genie que desmontables que para organizar las cartas y demás, pues bueno, pues entonces os traigo yo aquí el amigo Gambito, os trae este cajón para que le echéis un vistazo y podáis pensároslo con más, pues no sé, con más detenimiento, ¿no? Con más información. Entonces, bueno, pues como veis, de primeras ya el cajón es preciosa, la tapa. Tenemos aquí Viuda Negra, bueno, creo que es Viuda Negra, Hulk, Iron Man, Lobezno, me encanta que traiga personajes que aún no salieron, pero que se presupone que van a salir, Capitán América, Spearman, este señor no sé quién es, Thanos, Doctor Doom y Magneto, que me encanta Magneto, pero me encanta. O sea, Doctor Doom y Magneto son de mis villanos favoritos. Y este señor que no sé quién es. Y bueno, aquí el logo de Marvel Champions, todo súper bonito, pero os tengo que decir un secreto, gente. Esta tapa no la uso nunca, la tengo apartadísima. Ahora os cuento por qué. Antes de eso, deciros que a nivel de acabado, a nivel bueno, de estructura y demás, está súper bien fija, ¿vale? Es muy difícil que esto se os desmonte. Está súper duro, está súper bien pegado, viene ya completamente montada, ¿vale? No es el caso de los insertos y de los cajones de tokens que os decía, oye, ojo, porque lo tenéis que montar vosotros y metedle pegamento, porque si no, esto os puede bailar un poquillo. Bueno, esta no, creo que está mejor, ¿veis que esta no baila tanto? Esto, bueno, este vídeo podría ser un poco también segunda parte del de la organización, ¿no? De cómo organizar las cartas y demás. Pero este que no le metí pegamento, veis que este ya me baila un poquillo, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y nada, así, tal cual, así, pero bueno, sin la tapa, es como tengo ahora organizado todo mi cajón de Marvel Champions de héroes, porque aquí solo tengo los héroes. Luego en la caja base tengo todos los villanos, ¿vale? Los he pasado hacia allí. Y dadme un segundo, que ahora vamos a destapar el cajón. Dejadme colocar la tapa en algún sitio, que es bastante grande. Y ahora vamos con el cajón. Tal cual así, como lo estáis viendo ahora, es como tengo organizado, digamos, mi estantería de Marvel Champions, ¿vale? Tengo aquí el cajón, tengo aquí los dados, que ahora os los traigo y los veis así también los colores. Tengo aquí los contadores de vida, los diales, que no los uso para nada, ya lo sabéis. Y aquí estas dos cajitas que sí que utilizo, que son los tokens. Entonces, voy a activaros ahora, creo que a lo mejor puede ser útil una segunda cámara. Si es que como os mimo, gente, como os mimo, madre mía. Y a ver, bueno, yo creo que ahí, bueno, se ve un poco feo ahí unos cables que tengo, pero es que, bueno, es el ordenador. Sin cables no funciona. y, y bueno, ¿qué estáis viendo por aquí? Bueno, pues todo organizado por fecha de salida, caja base, Capitán América, Miss Marvel, Thor y Doctor Strange, que son los únicos que me faltan, están agotadísimos. A Thor lo he visto en algún lado, ¿vale? Podría haberlo pillado, pero realmente siempre procuro comprar cosas, esta es una recomendación que os hago, siempre tratad de comprar cosas en packs grandes y que no os cobren los gastos de envío, ¿vale? Porque al final pueden ser 2 pavos, 3 pavos o 5 pavos de gastos de envío y si compráis todo superior a un pago de 60 euros, normalmente en todas las tiendas online o lo que sea, pues os van a dejar gratis los gastos de envío y entonces pues de momento no he pillado a Thor. Y cuando tenga que coger más héroes o cuando tenga que coger pues algo tipo otro inserto, una caja o lo que sea, o tokens, pues ya intento pasar siempre de esos 50 o 60 euros, que es cuando te empiezan a dar gratis los gastos de envío. Al final este es un juego muy caro y en todo lo que puedes ahorrar pues está bien, ¿no? Vale, pues eso, Viuda Negra, Doctor Strange, Hulk, Spider-Woman y Ojo de Halcón, que la verdad he estado pensando en la posibilidad de dejar los héroes de la caja base y los de las expansiones que están por aquí en sus respectivas cajas, pero creo que me iba a dar pereza. Creo que al final es mucho más cómodo y mucho más útil. O sea, pereza el ir a por ellos, ¿vale? Para jugarlos. Creo que es mucho más útil tener a todos reunidos. También, de algún modo, visiblemente, te da una sensación de avance, ¿no? De viaje, ¿no? Ostras, pues esto salió en esta época, aquí jugaba estos, luego jugué estos, luego vinieron estos y tal. Y es un poco
que tener todo reunido en una misma caja me parece súper cómodo y ya os digo, yo no le tengo ni caja. Yo llego porque desde que tengo el canal procuro jugar al menos una vez al día. Normalmente juego esas partidas que os voy a traer al canal. Por ejemplo, tengo aquí montada Spider-Woman y la tengo montada con los héroes de la campaña, ¿vale? Porque en el momento que estáis viendo esto aún tengo que grabar la última partida de la campaña, pues entonces la tengo ahí con las cartas de la campaña. Tengo ya montada a Capitana Marvel porque este domingo recordad que tenéis partida del UCM. Entonces he montado a Capitana Marvel con justicia porque si recordáis una de las reglas del UCM es que solo podéis poneros los aliados que aparezcan en la película y uno de ellos era Coulson, entonces había que meter justicia y solo podemos llevar a Nick Fury también, que es el otro aliado que aparece en la película, ¿no? Bueno, pues si no conocéis o no estáis familiarizados, recordaos que bueno, estamos trayendo una vez al mes las películas del UCM por orden y solo ha salido de momento Capitán América, el primer Vengador. Vamos por orden cronológico de la historia y la siguiente va a ser Capitana Marvel este mismo domingo contra John Rogue y contra Ronan. Entonces nada, os recomiendo que la veáis, que yo creo que va a estar muy guapa. Y luego eso, la verdad, como estáis viendo también, me he pasado definitivamente a la funda transparente, de GameGenic, que es un poco más corta por arriba, pero me ha acabado convenciendo, gente. Es una de las cosas que os comentaba. Yo creo que ahora esta cámara no os es tan útil. Es una de las cosas que os comentaba que me graba un poco de dudas. El hecho de que es bastante corta por arriba y queda muy al límite, pero a base de utilizarla, a base de darle mogollón de caña, pero un mogollón de caña, diferentes barajas con la funda, me he dado cuenta que al final es la funda que más compensa, al menos dentro de las opciones de GameGenic, ¿no? De si traer las de los héroes con su logo, que, joder, es que son muy bonitas, mira que bien se ve, ¿eh? Pero creo que al final son las que más compensan para no tener que andar enfundando y desenfundando. Creo que estas son muy bien para darle un capricho a vuestro héroe favorito y tenerle las cartas más bonitas. Es más o menos como un tapete también, ¿no? A lo mejor queréis cogeros el tapete de vuestro héroe favorito. Pues bueno, pues le cogéis las fundas, le cogéis el tapete, pero realmente todo lo demás, yo creo que lo que más compensa es tenerlo en transparente para, yo qué sé, yo ahora me cojo aquí las de, por ejemplo, para montar a Capitana Marvel, yo he tenido que desenfundar todo lo que tuviera en Capitana Marvel, mirar las de Justicia, coger las de Justicia, desenfundarlas, volver a enfundar en Capitana Marvel, ¿no? Las fundas estas. Si yo eso mismo lo hiciese con Viuda Negra, simplemente es venir aquí, ver Justicia y decir, ah, vale, esta, pumba, ya está. ¿Sabéis? Al final, bueno, la acabo de liar. Al final es muchísimo más cómodo tener todo en una misma funda, ¿no? Y la transparente, pues es la que más compensa por razones obvias, porque si si le tienes esta funda de, pues no sé, de Capitana Marvel a la Capitana, no se la vas a tener a todos los demás. O sea, obviamente vas a tirar por algo que sea común a todos. Y por eso creo que la transparente es la que más compensa si estáis pensando en cómo organizaros a nivel de fundas. Luego aquí, pues bueno, como habéis visto otras veces, ¿no? No deja de ser una organización muy similar a la que yo os había enseñado en el primer vídeo de cómo organizar, ¿no? Aquí tengo todos los precon por si algún día me pierdo. Y la verdad es que ahora mismo, por cómo está el canal, que casi todo os lo traigo en Precon, salvo algunas excepciones como Warlock, que tengo aquí sus cartas, porque siempre ando metiendo y sacando cartas para probar cosas. Pues, salvo algunas excepciones, casi todo lo tengo en preconfigurado, porque también me ayuda a tenerlo organizado. Y decir, vale, pero Ant-Man que llevaba liderazgo, vale, vale, la carta de liderazgo tal y cual que ahora quiero utilizar está aquí. No, entonces, porque era o esa opción o tener absolutamente todo liderazgo aquí, todo protección aquí, justicia, agresividad básico, tener todo aquí y aquí solo tener las 15 cartas de héroes. Era otra opción. La verdad es que lo estoy barajando. Pero bueno, como veis, por ejemplo, las de la caja base, por culpa de que tienen la funda que tienen, los tengo desmontados. Solo he vuelto a montar ahora a Capitana porque tengo que jugar la partida, pero es que lo tengo desmontado. Porque así no tengo que andar enfundando y desenfundando todo el rato, sí que utilizar otros héroes. Y como ahora, más o menos en el canal, hemos pasado toda esta línea y ahora nos queda esta línea, estamos aquí, ¿no? Pues veis todo el viaje que nos queda por hacer, ¿no? La verdad es que es muy guay tenerlo así organizado. Yo, la verdad es que este cajón os lo recomiendo, os recomendaría que lo tuvieseis sin tapa. No sé si así lo podéis ver un poquito mejor, ¿no? Si os lo acerco ahí a la cámara pequeña.
Veis así un poco cómo están organizados. Si os choca que haya alguno que no tiene nombre, ¿vale? Por ejemplo, Rocket, Nebula, no tienen el nombre puesto, ¿no veis que está sin nombre? Vale, esto fue... Creo que fue un error mío, la verdad, por eso no le dije nada a la tienda. Yo pedí separadores para los de las campañas, ¿no? Bueno, Spider-Woman y Ojo de Halcón ya venían preconfigurados. Todos los separadores venían preconfigurados con su nombre, pero pedí a mayores 5 que eran Groot, Rocket, Warlock, Spectrum y Nebula, ¿no? Joder, yo juraría que lo escribí bien, yo juraría que le di a guardar los nombres y cuando hice el pedido, pero pues no debieron grabarse. Entonces, pues ahora voy a tener que volver a hacer el pedido. Al final, pues son 50 céntimos por separador, ¿vale? 1 euro, 2,5 euros, lo que he palmado, digamos. No les he dicho nada porque ya en otro momento un pedido había venido mal y eso sí que se lo dije porque seguro que ahí no había error por mi parte, ¿no? Pero aquí ya no sé si a lo mejor era un error mío, a lo mejor lo grabé mal los nombres o lo que sea. Y bueno, pues me vinieron sin nombre, la verdad. Pero eso, no quiero culpar a la tienda, a lo mejor fue que yo no lo grabé bien. Y de todas formas nos servirá para el futuro, para separar otras cosas, o sea que no pasa nada. Y bueno, pues dentro de todo el gasto que es, pues son 2 euros que me duelen, pero bueno, tampoco es una barbaridad de pasta. Y, y nada, eso es un poco la organización. Si algún día descubrís dónde encontrar a Doctor Strange, os lo agradecería. Que además es uno de mis héroes favoritos, me duele muchísimo no poder tenerlo. Y, y nada, esta es la nueva organización. Si estáis pensando en compraros esto o compraros, por ejemplo, lo que os había dicho de GameGenic, creo que GameGenic es más útil el cajón este desmontable, ¿no? Del que todo el mundo habla. Creo que es más útil si vais mucho a tiendas, si vais mucho a algún bajo, a jugar con los amigos o lo que sea. Si tenéis que transportar cartas, yo recomiendo lo otro, ¿vale? Un cajón de eso, de neopreno, de no sé, de esa goma que utilizan para esos cajones transportables es mucho más útil. Esto obviamente pesa, gente. Esto pesa bastante. No es una tontería. Entonces esto es mejor tenerlo en un sitio. Yo lo tengo en una estantería y además le tengo un tapete por debajo para que deslice mejor, porque a veces para llegar a las últimas cartas no es cómodo del todo. Entonces, bueno, me lo acerco un poquillo, cojo las cartas y demás. Y creo que tenerlo así es súper útil, sin la tapa. Y para estar jugando todos los días, cualquier héroe, en cualquier momento, yo de aquí cojo, va, pumba, listo. ¿Sabéis? Es muy útil. Pero sí que para transportar, obviamente no. Yo pillé esto porque pues con el canal tampoco me muevo tanto ahora y estoy jugando más en casa. Entonces, pues para eso está bien. Sí que me sorprendió que al final no hay tanto espacio, ¿eh? O sea, es un montón de espacio. Pero si queréis tener a todos los héroes, realmente aquí, mirad, me faltan solo Thor y Doctor Strange. Y aquí me van a caber 2 barajas más, ¿no? Por lo que veis, una y dos. Aquí irían. Y sería Valkyria y... perdón, Iron Man no. Máquina de Guerra. Y por ejemplo, Visión ya no cabe. A Visión ya lo tengo que buscar a otro lugar. O quito todas las cartas básicas y de los aspectos y le busco algún otro lugar. O aquí Visión ya no cabe. Entonces, pues bueno, tener eso en cuenta porque, joa, si queréis tener todos los héroes, pues es un pequeño problemilla el tema de espacio. O sea, llega un momento que no tienes espacio en casa para todo. Luego también, bueno, pues como os voy a enseñar también cómo tengo esto organizado, yo creo que ahora esta cámara puede sobrar. Por si a lo mejor os interesa el tema de compraros algunos dados, que he visto que alguien me ha escrito en algunos vídeos de, oye, ¿qué dados más chulos y tal y demás. Bueno, pues tenéis por aquí, ¿vale? Todos los dados. Os voy a enseñar todo lo que tengo. Estos venían todos en un mismo pack también en la tienda grande online, ¿vale? Bueno, mirad, estos son una auténtica preciosidad, estos dados, con los colores del canal, además, violetas, que bueno, cuando salga Gambito, vamos a hacer una fiesta el día que salga Gambito en Marvel Champions, tremenda, ¿no? Y me parecen preciosos estos dados, la verdad. Y tenemos, bueno, colores violetas. Yo creo que alguno habéis visto. Los voy a ir trayendo en función del héroe que vayamos jugando, ¿no? Como hice con Warlock, como hice con Spider-Woman. Estos me encantan para Rocket, por ejemplo, porque tienen... Las cartas de Rocket tienen como un metalizado y a mayores tienen como un naranjita, ¿no? Tienen como una línea naranja. Voy a sacaros una carta. Vale, tienen como esa línea naranja, además de como el metalizado y tal, y me parece que va genial con estos dados, ¿no? Voy a ver si la meto sin liarla.
Vale, perfecto. Vale, pues están estos naranjas con el metalizado. Luego tengo estos verdes que me flipan para el señor Hulk. Cuando traigamos partida de Hulk y necesitemos dados, voy a tirar de estos. Mirad, son muy gamma, son muy Hulk, son súper chulos. Y estos, la verdad, no recuerdo el precio, gente, me tenéis que disculpar, pero no eran muy caros, Tenemos estos azules oscuros. Estos creo que son más azul clarito, más como galaxia, no sé, como más, no sé, con un violeta mezclado ahí con el azul. Y los últimos. Y parece una tontería, yo estos dados los tenía porque jugaba rol y ahora con el canal no tengo mucho tiempo a cualquier otra cosa que no sea Marvel Champions. Aquí tenemos los que utilizo con Warlock y Spider-Woman, ¿no? Estos naranjas. Y parece una tontería, pero se utilizan más de lo que yo pensaba, para Marvel Champions. Porque, por ejemplo, el de 4 lo hemos utilizado mucho, cuando hemos tenido que hacer algo al azar entre 4 cartas. El de 6 se utiliza mucho, porque cuando te hacen descartar normalmente tienes una mano de 5 o de 6. Entonces el de 6 lo utilizas mucho. Y el de 20 yo no lo uso, pero realmente si queréis utilizarlo para las vidas es súper útil. Porque bueno, pues así el villano tiene 20 vidas, no sé, yo qué sé, cuando esté en 13, cuando esté en 1, al final tenéis 20 vidas en un solo dado, ¿vale? Y la verdad, es muy útil. Yo no lo uso porque utilizo los tokens de daño, pero sí que llegará un momento en el que a lo mejor los empiezo a utilizar. Y está en de 20 y al final también, bueno, a lo mejor la complicación que tienes es que tienes que andar buscando el número. Tampoco es una complicación, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé, 19, 18, 17... No sé qué más rápido, no sé si es más rápido andar mirando aquí el número para ponérselo, el 16. Supongo que una vez que coges la rutina ya lo haces enseguida. Pero bueno, el de 12, el de 8 sí que lo utilizamos alguna vez, el de 12 ya no. Bueno, hay algunos que no utilizaréis mucho, pero otros que son más útiles de lo que parece. Y luego también me acaba de llegar esto. De hecho, este vídeo que estáis viendo es la segunda vez que grabo, porque me acaban de interrumpir porque me han mandado estos dados que también pedí, ¿vale? Porque voy a empezar a utilizarlos para los contadores, gente. Porque al final me parecen muy útiles, me parece que tematizan muy bien las partidas, ¿no? Si queremos tokens de energía, si queremos tokens, no sé, de ciencia, de fuerza, pues hay diferentes colores y voy a poder usarlos, ¿no? El típico la típica carta que entra con 3 contadores de algo, pues ya podemos tirar de eso y voy a empezar a dejar de utilizar los tokens. Estos no, estos a lo mejor sí que los uso. Bueno, los de aturdimiento seguro que sí, pero los básicos a lo mejor empiezo a tirar de los otros, gente. Porque siempre es más cómodo, ¿no? Siempre es más cómodo de 6 paso a 5, solo este movimiento, que tener que andar cogiendo, poniendo y quitando, ¿no? Contadores. Bueno, esto ya lo había dicho en su momento, que al principio estaba tirando de, oye, esto puede estarlo viendo gente que está aprendiendo a jugar, entonces le es mucho más visible y mucho más útil el hecho de ver los tokens que vienen con la caja base y que no se pierdan. Pero ya que hemos pasado pues la primera caja básica y que hemos pasado la primera campaña, yo creo que ya empieza a compensar el hecho de poder jugar con los dados, ¿no? Y bueno, hasta aquí un poco el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil. Espero que si tenéis alguna duda con respecto al cajón, con respecto a si merece la pena o no, pues ponedmelo en los comentarios, yo os iré diciendo. Si tenéis alguna duda con respecto a la organización, si compensa más organización en horizontal o en vertical, yo os diría que os tirase siempre por vertical, os van a caber más cartas al final que en horizontal. Y no sé qué más, la verdad, en algún otro vídeo a lo mejor os traigo cómo tengo organizado ahora la caja base, que es donde tengo con el inserto todos los villanos, y me parece que queda súper chulo, porque recordad que el inserto de la caja base no tapaba toda la caja base, quedaba como un espacio vacío, y en ese espacio vacío yo ahora tengo todos los manuales de las campañas y de las expansiones, y es súper útil tener todos los villanos y a ver qué campaña está. Cojo el libro, me miro, a ver, preparación de este escenario, pum, 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 pum. Súper útil, súper útil. Ya lo veréis. Y nada, eso, estos separadores están en metacrilato, también los podéis conseguir pues en madera así, ¿no? Más blandengue y tal, que es más barato. En vez de 1 euro el separador, creo que son 50 céntimos. Pero bueno, soy un sibarita, gente. En los separadores es que me gusta tanto cómo queda la mezcla de la madera con el metacrilato, que ahí sí que no,
no escatimo, ¿no? Y bueno, pues como creo que queda mejor si lo veis así un poquillo. Y pues hasta aquí el vídeo, ¿no? No es que, eso, digo, que no escatimo en los separadores. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Creo que el próximo villano, por cierto, recordad que este domingo tenemos partida de película Capitana Marvel. Y creo que el próximo villano que va a venir después de la campaña que terminaremos con Spider-Woman va a ser Kang. Entonces, vamos a aprovechar para recuperar todos esos héroes que no hemos jugado, ¿vale? Por ejemplo, Miss Marvel, que no ha salido hasta ahora en el canal porque sí que ha salido Capitán América con la Brigada de Demolición, pero luego ya nos hemos ido a la campaña. Vamos a poder aprovechar a Viuda Negra, voy a dejarla por aquí, que tampoco la hemos podido utilizar. Vamos a utilizar, ups, es que están muy nuevas las fundas, y también resbalan un poquillo. Vamos a utilizar al señor Hulk, que también es otro que se nos quedó por el camino. Y a lo mejor el siguiente, creo que ya están todos, ¿no? Son 4 Kangs, ¿vale? O sea que pues tiraremos a lo mejor de Ant-Man, porque a Ojo de Halcón sí que lo habéis visto en alguna partida. Entonces, bueno, pues a lo mejor tiramos de estos 4. Si preferís otros, comentádmelo. Obviamente a los guardianes me los reservo más para más adelante. También la campaña la jugaremos con Groot. Y bueno, seguramente traiga estos 4 después de la campaña de Cráneo Rojo. Vamos a ir por orden de Kangs, ¿vale? Pero lo que sí que voy a hacer es aprovechar un D4 y vamos a tirar ya al azar, cuando sean las partidas contra Kang, de a qué héroe le toca cada villano o cada versión de Kang, ¿vale? Pero luego vamos a ir por orden. Al principio pues tiraré, vale, pues este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Vale, pues tiramos y a Miss Marvel le cae el Kang número 3, pues se enfrentará al número 3, ¿no? A Viuda le cae el 2, pues el 2 y así, ¿no? Así un poco con todos para que siga siendo al azar el tema de qué Kang te toca, pero también poder traeros las 4 versiones de Kang, porque recordad que son 4. Entonces, pues así vamos a poder aprovechar al 100% la guía de cada uno de las versiones de ese escenario en concreto, que me parece uno de los mejores escenarios del juego, la verdad. Yo a Duende Verde lo disfruto mucho, pero Kang es otro nivel de mecánicas, me gusta un montón. Y nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me quedo aquí organizando las cartas y guardando todo otra vez en su sitio. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao.